Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, capítulo 5. Versículos 15 y 16, dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Estamos comenzando un año y algunos dicen, yo entiendo que algunos hacen una evaluación de lo que fue el año pasado, ¿no? y los proyectos para el año que viene, y bueno, está muy bueno eso. A mí a veces como que se me vienen atropellando los días, ¿no? Me vienen empujando los años, y veo una cierta continuidad en todo. Sí es verdad que en el verano uno para un poco, se frenan las actividades, proyecta cosas. Y la palabra de Dios nos habla acerca del tiempo y nos habla de la importancia de nuestros días. En una serie ayer de Netflix que nada que ver con las cosas cristianas, alguien dijo: es el primer día del resto de mi vida, ¿no? Y es verdad, o sea, dándole importancia al día en el que vivimos. La palabra de Dios habla de aprovechar la vida y que ese aprovechar la vida se centra en la administración sabia del tiempo y el reconocimiento de que la vida como un regalo de Dios, como el tiempo como un bien valioso que el Señor nos entrega. Este pasaje habla de mirar con diligencia cómo andéis, prestar atención, pararse, a fijarse qué es lo que uno está haciendo. No necesariamente sí, se puede aplicar a cómo anda, si están las cosas del Señor o no, pero también pararse en qué es lo que uno está haciendo y qué va logrando o qué quiere hacer, no dejar que las cosas sucedan solamente. Y habla de necedad y habla de sabiduría. Dice, no como necios. El necio, sencillamente en este contexto, es el que deja que las cosas vayan pasando. El que no se para a pensar qué es lo que Dios quiere para mi vida, qué es lo que yo puedo hacer, cómo puedo aprovechar el tiempo, sino que va pasando las cosas y se va dejando llevar como por la corriente, ¿no? Y el sabio es el que tiene conocimiento aplicado, es el que conociendo a Dios, es el que contemplando a Dios, observa, pregunta al Señor y se encaminan las cosas que Dios quiere, siendo una herramienta útil en sus manos. Y hace una advertencia acá, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hay varias palabras del original que se traducen malos. En este caso está hablando de que la maldad es fácil de realizar en la tierra. Los días son malos, está diciendo, el sistema del mundo torna las cosas buenas como malas, torna las cosas malas como buenas, y a veces lleva una lógica que se aplica con diferentes parámetros para diferentes cosas, ¿no es cierto? Los otros días con un hermano en forma risueña hablábamos del casco en la moto, ¿no? Está muy bien, hay una ley que dice que hay que llevar el casco, ¿no es cierto? Y se preocupan, no digo que esté mal eso, ¿no? Pero se preocupan porque una persona decide andar sin casco. Pero es aceptado, y ese hermano me dijo, claro, dice, ¿cómo es? Tu cuerpo, tu decisión, ¿no? Tu cuerpo, tu decisión. Y me hizo acordar, claro, pero es aceptado que una mujer o una chica pueda decidir matar a un niño que está en su vientre. O sea, podés matar a otro, pero no podés correr el riesgo de matarte a vos mismo. Las dos cosas están mal, no digo que no estoy defendiendo el uso del no casco, ¿no? Sino que a veces los parámetros se aplican para una cosa y no se aplican para la otra, ¿no? Lo que está mal en un país es aceptado en otro, ¿no? Un gobierno en un lugar hace algo y está mal y es horrorífico, y lo hace otro en otro lugar y es aceptado y parece que fuera en nombre de la justicia, sin entrar en política y sin ninguna bandera de nada. Lo que está diciendo la palabra de Dios acá es que los días son malos. El sistema del mundo, acuérdense que el diablo es el príncipe de este mundo y ha recreado las condiciones para que hacer el mal sea fácil. Hoy no son condenadas socialmente ciertas cosas que antes eran condenadas, que son pecado,
que son inclusive, si uno sale del ámbito cristiano y de los principios bíblicos, atentan contra la propia persona. Va más allá de lo que no es poca cosa, ¿no? De los principios bíblicos y lo que Dios quiere, sino que atentan directamente contra la misma persona, se autodestruye con esas cosas que proclaman y que sostienen en pos de una libertad que no hace otra cosa que destruirlos. Familias destruidas, personas destruidas, con consecuencias que a veces después no se pueden volver atrás. Y aunque se pudieran volver atrás, lo que no se puede volver atrás es el tiempo. Por eso dice la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo, cada día, decidiendo yo qué es lo que quiero con mi vida, con mi tiempo, con lo que voy a hacer. Por eso el Señor también a través de las Escrituras nos muestra varias cosas con relación a la vida, y hoy vamos a ver 3 de ellas. En primer lugar, la prioridad espiritual, en segundo lugar, el programa espiritual, y en tercer lugar, la perspectiva espiritual, todo esto que Dios nos da para nosotros. Mateo 6:33, un pasaje bien conocido, nos habla acerca de la prioridad espiritual. Mateo 6:33. Comienza el pasaje hablando de las necesidades que tenemos. No se preocupen, dice, o sea, tenemos necesidad de vestido, tenemos necesidad de comida, tenemos necesidades diarias. Y la palabra de Dios es clara en cuanto a que uno no es que se tiene que relajar y que venga un ángel a traerme comida ni nada por el estilo, porque la palabra de Dios llega a decir el que no trabaja que no coma, no como un acto de maldad de Dios, sino como un acto de disciplina donde el que no come tiene hambre y el hambre es muy motivadora. Si hay hambre, salís a trabajar para poder comer. Entonces finalmente terminás trabajando. Cuando trabajás te sentís útil, te sentís bien, entonces adquirís el hábito de poder trabajar y finalmente te encaminás en el principio bíblico. Entonces no es que uno se relaja y no se preocupa por trabajar, hay un equilibrio que Dios va mostrando. Pero te dice en el versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No está diciendo que no te ocupes, te está diciendo que no te afanes, que tu vida no sea eso, que no sea solo eso, que no sea solo trabajar, que no sea... Claro, tenemos prioridades, tenemos que sostener nuestra familia, tenemos que... Está bien, pero que no sea tu objetivo de vida solamente acumular riquezas. Y dice versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces pone acá la mirada de otra manera. Dice, los gentiles, los que no conocen a Dios, acá estamos en un contexto judío, los que no son del pueblo de Dios, los que no conocen a Dios, y están preocupados por eso, pero ustedes tienen otro pensamiento, que es que sobre todas las cosas está Dios, que Dios sabe que tenemos esas necesidades. Entonces en ese equilibrio no es que dejamos de trabajar, sino que confiamos en que Dios está sobre todas las cosas y que va a prosperar nuestro trabajo en ese equilibrio donde trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar. No es que vamos a trabajar lo menos posible, vamos a trabajar lo que corresponde, ¿sí? Pero no nos afanamos por acumular riquezas. Y el versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En este contexto está diciendo, ocúpense de las cosas de Dios, porque Dios vela por ustedes. No es una transacción que propone Dios. No es que dice, ocupa tu tiempo en mí que yo te alcanzo dinero. Cuanto más tiempo, yo más dinero te alcanzo. No está diciendo eso. Está en un contexto donde dice, Dios vela por vos, Dios, sos un hijo de Dios, Dios va si estás en un equilibrio justo, si estás trabajando, si estás en base a los principios de Dios, Dios va a velar por vos. Y ninguno va a tener más plata de la que Dios quiere, ni menos de la que Dios quiere, a menos que salga de los principios, de los parámetros bíblicos. Por lo cual, dice, no te preocupes por acumular. No midas, trabajo 5 horas más, acumulo más, aunque no tenga que servir al Señor. Trabajo los domingos porque hay veces que tenés que trabajar un domingo. Bueno, no hay problema, no es pecado. El tema es cuando uno dice, bueno, me alcanza con lo que tengo, pero trabajo un poco más para tener más. Y la Biblia habla del contentamiento, habla de estar contento con lo que uno tiene. No es lo mismo que el conformismo, son dos cosas distintas. Conformarse no lo marca la Biblia. La Biblia marca que uno tiene que querer más,
Pero contentarse con lo que tiene te hace mantener el equilibrio, de que no te desesperes por tener más, sino esperar en el Señor. Entonces la prioridad espiritual que marca acá es que las prioridades eternas deben ser guiadas por acciones diarias. Si nosotros tenemos la mirada realmente puesta en el cielo, entonces nuestras acciones diarias tienen que ir en consecuencia con eso. Porque yo no puedo decir que estoy entregado al Señor, que quiero, que amo al Señor, que quiero, y este día no hago nada para Él. No puedo decir de que, de que soy un siervo del Señor si no tengo como prioridad servirle, sino que la vida va pasando y ocasionalmente le doy quizás migajas o le doy limosnas de mi tiempo al Señor, que a lo mejor si la capacidad que tiene una persona es mucha, para gestionar o para estudiar o para lo que fuera, claro, parece que fuera muy brillante. Pero recuerdan la parábola de los talentos, o sea, Dios demanda de acuerdo a lo que dio. Entonces a lo mejor hay una persona que parece que es bárbaro lo que hace, pero podría hacer 10 veces más de lo que está haciendo. Entonces Dios va a evaluar eso, qué es lo que estás dándole. Lo mismo sucede con el tiempo, con las ofrendas. Dios no necesita nuestro dinero, pero nos da la oportunidad de poder ser parte de la obra de Dios a través de nuestro dinero. De hecho, en la Biblia se muestra la ofrenda como una adoración a Dios, como parte de la adoración a Dios. Entonces, no ofrendar es limitarme a adorar a Dios. Ahora, que necesitamos más dinero en la iglesia, y vendría bárbaro para terminar algunas cosas, pero las cosas acá se hicieron de manera milagrosa. Nosotros, si sacás la cuenta de lo que está hecho acá, sería muy difícil de hacer y se ha ido haciendo. Se está construyendo otras partes ahí. Bueno, se van haciendo las cosas y Dios va proveyendo. Y así para cada cosa, y bastan los ejemplos de hermanos de la actualidad y de antaño que han desarrollado, que han sido instrumentos de Dios para hacer cosas que humanamente no se podían hacer. Entonces no es que Dios, que la iglesia o que alguien necesite nuestro dinero, pero sí tenemos la oportunidad de ser parte. Y según lo que enseña, creo que era en Deuteronomio capítulo 24, cuando David quería comprar un campo y Osuna le dice, bueno, te lo doy, usalo para... No, yo no voy a ofrendar a mi Dios algo que no me cueste nada. Entonces es con sacrificio, es con esfuerzo, ¿no? Según lo que uno pone en su corazón, lo que uno propone en su corazón. Pero no solo el dinero, sino los recursos que uno tiene. Y los recursos son el tiempo, es el auto, es la casa, es un montón de cosas que uno tiene que puede ponerlo a disposición para que la obra de Dios pueda utilizar esas cosas y poder avanzar más rápido. Entonces, las prioridades eternas deben ser guiadas por acciones diarias que uno toma en cuanto a si realmente mi prioridad es el cielo, si mi prioridad es hacer cosas para el Señor. Pero en segundo lugar, la palabra de Dios también nos muestra un programa espiritual. Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Viene hablando de que todo tiene su tiempo, que todo tiene su ciclo. Y en el versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de su labor. Esto está hablándonos de un equilibrio entre trabajo, descanso, servicio. No es, así como no es todo trabajo, tampoco es todo servicio. Hay un equilibrio. El programa de Dios incluye bienestar en la persona. Hay veces que nosotros tenemos que hacer cosas que no nos gustan o que no es... A veces que no nos gustan y a veces que no es lo que más nos gusta, ¿no? Y ya hemos hablado que a veces hay personas que piensan que la iglesia es como un supermercado, ¿no? Yo me dedico a retiro, yo me dedico a esto, cuando es un todo. Y a veces inclusive
yo me dedico a trabajar, no sé, en la enseñanza, y me parece que todo el que no enseña no está sirviendo. No, no, hay otros que están predicando, ¿entienden? Y hay otros que están predicando más que yo el Evangelio. Entonces es un equilibrio. Y hay otros que están sirviendo. Nosotros llegamos acá, siempre ya lo he dicho varias veces, y está todo limpio y no bajo ningún ángel. Es más, el que limpia no es ningún ángel. Está limpio, alguien lo hizo, llegamos, está todo bien. Hay un equilibrio. No, toda la congregación no hace todo, pero todos tenemos que estar disponibles para ayudar en todo. Y el programa espiritual de Dios incluye bienestar, incluye que podamos tener descanso, que podamos tener trabajo, que hagamos servicio, un equilibrio. No estamos metidos en la iglesia 18 horas por día, pero tampoco estamos trabajando 18 horas por día, ni estamos 18 horas por día en la pileta, los que tienen pileta, ¿no es cierto? Hay un equilibrio. Por eso dice, yo he conocido que lo que Dios quiere, lo mejor es alegrarse, hacer bien en su vida. Y entender de que, dice, y también que es don de Dios que el hombre coma y beba y goce el bien y su labor. Que Dios no nos hizo para sufrir. Hace muchos años atrás, más de 30 o 20, más de 20 seguro, alguien predicó de que el creyente está para sufrir en la tierra, ¿no? Y después le tuvimos que hablar con él, un muchacho, que el creyente a veces tiene que sufrir, pero no está para sufrir. No es que la vida, a partir de que sos creyente, sufrís como si fueras el mártir de las catacumbas y que van clavándote cuchillos. A veces sí, pero no siempre. Y suceden cosas y son difíciles. Pero no, la Biblia habla de que uno puede estar bien, que uno puede gozarse, que uno puede relajarse, que uno puede tener un equilibrio donde hay un descanso. Entonces, hay una prioridad espiritual, pero también hay un programa espiritual donde uno tiene que mantener un equilibrio. Y por último lugar, hay una perspectiva espiritual. Fíjense en Salmos, capítulo 90. Desde el versículo 9 dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Está escribiendo Moisés, ¿no? Este es un salmo de Moisés. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Para llegar a este versículo 12, que habla de traer sabiduría al corazón y de contar nuestros días, primero nos dice dos cosas. En primer lugar, que nuestros días vuelan, que pasa el tiempo. A veces en la niñez parece que los años son eternos, en la juventud también. Cuanto más va avanzando la edad, más te vas dando cuenta que parece que se acelerara el calendario, ¿no es cierto? El reloj, pasa más rápido el tiempo. Y empezás a tener más pasado que futuro. Entonces, ahí cada vez se acelera más, ¿no? Parece que fuera un declive. Entonces, en primer lugar, la Biblia te dice, pasan nuestros años como un pensamiento. Mirá que la cantidad de días que vos pensás que tenés, que te podés relajar, que podés empezar mañana, a hacer las cosas bien, que podés involucrarte mañana. Cuando querés acordar, pasaron todos esos mañanas de una manera terrible. Y acá habla volando, porque pronto pasan y volamos. Y luego dice otra cosa y habla del poder de Dios, habla de la soberanía de Dios. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu imaginación y tu indignación según que debe ser temido? O sea, la justicia y el poder de Dios está hablando. Y dice, mirá, nuestros días pasan volando. Y Dios es poderoso, es justo. Dios va a retribuir de acuerdo a lo que hicimos. Y entonces ahí viene la oración de Moisés y dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, a valorar nuestros días. Esto está hablando de que cada día tiene su importancia, que no es que lo podemos dejar pasar así nomás al día de hoy. Dice, enséñanos a contar nuestros días. Cada día tiene importancia. De modo, dice, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es conocimiento de Dios aplicado a la vida.
La sabiduría no es solo conocimiento. El sabio es aquel que observa las cosas, que las entiende y que las aplica en su vida. Entonces, el salmista, acá en este caso Moisés, está diciendo, enséñanos a ver día tras día, de tal modo que sea sabio, que ese conocimiento de Dios que tengo sea aplicado a mi vida cada día y que no deje pasar un día sin que esté Dios presente y entendiendo y haciendo lo que Dios quiere. Eso es lo que dice el pasaje. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y eso nos habla de una perspectiva espiritual, donde todo esto que hemos conversado antes o que hemos mencionado antes se somete a esto, a una perspectiva espiritual. La perspectiva espiritual muestra los días como breves, acumula sabiduría, no malgasta la existencia y está consciente de lo fugaz de la vida. No malgasta la existencia, no malgasta el día, no lo tira por la borda. Por eso podemos concluir con Eclesiastés capítulo 9, en el versículo 10, que dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Te dice, después de que mueras, se terminó la oportunidad de servir. Por eso todo lo que te viniera a la mano, hazlo según tus fuerzas. Hay 3 palabras que yo tomé acá. En primer lugar, todo. Todo lo que te viniera a la mano, todo. No elijo cosas, todo. No sé si me gusta la actividad de mañana con los niños, pero es todo. No sé si a mí me gusta disfrazarme, menos mal no me entran los trajes, así que no pasa nada. Pero es todo, estoy dispuesto a todo, estoy colaborando en todo. En segundo lugar dice, hazlo, es algo personal, yo lo tengo que hacer, yo me involucro en todo. Y luego dice, según tus fuerzas. Cuando dice según tus fuerzas, parece que fuera un limitante, ¿no? Hasta donde vos puedas llegar. Pero lo que te está diciendo es que tenés fuerzas, que vos tenés fuerzas. Según tus fuerzas te dice, usá las fuerzas que tenés. Y esa fuerza tiene que ver con el vigor y tiene que ver con los recursos. Si uno fuera al original en el hebreo ahí, habla de vigor y habla de recursos. Quiere decir, la fuerza es el vigor, es la fuerza vital que tenemos para poder movernos, intelectual, fuerza de voluntad, física, pero también habla de recursos, las cosas que Dios pone en nuestras manos para poder utilizarlas. Entonces, entendiendo esto, dice el pasaje, todo lo que te viniere a la mano, hazlo según todo lo que vos tenés y sos, para el Señor. Hay una imagen, ¿la tenés, Esteban? Que siempre pensé, a veces, ¿no? Yo me hago figuras, me hago imágenes en la cabeza, y siempre pensé que a veces la iglesia es como una carreta, ¿no? Y la encontré en internet, se ve que alguien también pensó lo mismo o era de otra cosa, no sé. Está figurada ahí solamente como en unipersonal, pero serían varios los que van en cada lugar. Y si uno mira la iglesia, ¿no? Claro, es del Señor y la obra es del Señor, pero humanamente hablando, ustedes ven que algunos van tirando de la carreta, otros acompañan. Y el que está al lado realmente la fuerza que va ahí es media como que nada, más el rojo de atrás, como que va acompañando. Parece que fuera empujando la carreta, pero está al lado nada más, ¿no? Otros van sentados arriba, súper cómodos. Vienen a la actividad, está todo armado, nos sentimos parte. Y lamentablemente a veces, espero que no sea ninguno acá hoy, pero tenés uno atrás que yo no lo veo, supongo que ustedes lo ven, que está para empujar, pero no está empujando. Está haciendo retranca, como dicen en el campo, ¿no? Están como clavando los talones. Y los que están empujando, finalmente el que va adelante empujando, tiene que hacer más fuerza. Casi que diría, mirá, dejá, no me ayudes más, ¿no es cierto? Y a veces la iglesia, las congregaciones son así. Hay quienes están llevando adelante cosas y empujando. No estamos hablando de liderazgo acá, Estamos hablando de cualquier parte y no está hablando de ancianos, líderes, encargados de programas ni nada por el estilo. Están llevando las cosas adelante, le ponen el pecho, van a comprar las cosas, vienen a limpiar, invitan gente, se preocupan por ver. Otros están súper cómodos sentados arriba, vienen, ¿no es cierto? ¿Está bien? Vienen, están ahí en la carreta. Otros acompañan, parece que fuera que están al lado, mirá qué bien, cómo ayudan, no están ayudando nada, están apoyados nada más.
y otros hacen retranca, ¿no? Bueno, creo que no hay nadie haciendo retranca acá, ¿no? Pero puede pasar, o puede haber habido. Ojalá nosotros seamos de los que... ¿Cuál quieren ser ustedes de ahí? Bueno, supongo que no nos va a dar la cara a ninguno de nosotros para decir que quiero estar sentado arriba cómodo ni hacer retranca, ¿no? Todos vamos a decir que queremos estar empujando o que queremos estar tirando de la carreta. Pero cada uno de nosotros sabemos cuál somos, de todos los que están ahí. Ojalá que este año todos nos bajemos de la carreta, nos pongamos adelante, agarremos una vara, esos que están ahí adelante se llaman varas, y tiremos de la carreta. Porque realmente la carreta va a avanzar mucho más. Siempre hay alguien que, no necesariamente acá, pero siempre hay alguien que dice que la iglesia puede ser evangelística o no, que se evangeliza, no se evangeliza. Y nos olvidamos que la iglesia somos nosotros. ¿A quién está mirando? ¿Estás evaluando si yo evangelizo? ¿Por qué no arrancamos, yo en mi caso, por qué no arranco por evaluarme a mí? ¿Yo evangelizo? ¿Yo vengo a adorar? ¿Yo vengo a ayudar? ¿Yo traigo invitados? No necesariamente todas las veces que predicás alguien se convierte o esa conversión o esa manifestación de fe prospera. Y está bien, nosotros la salvación es del Señor, así que predicamos, no vamos a evaluar por cuánta gente trajiste. Pero está esa intención de traer. Acuérdense que el evangelismo no es solamente repartir un folleto, que lo pongo entre comillas porque solamente no es porque sea poco, es mucho, o predicar el evangelio, sino que es acompañar en el crecimiento de la persona. Entonces alguien se convirtió, no vengo a traerlo al depósito de los convertidos, o sea, tengo que ayudarle, acompañarlo en sus primeros pasos. Inclusive el don de evangelismo tiene que ver con eso, tiene que ver con la evangelización y el discipulado. Entendiendo que el discipulado no es hacer un manifestante o un seguidor, es hacer un discípulo de Cristo. Y no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo, así que lo acompañamos, lo guiamos, le mostramos. Entonces se incorpora a la iglesia y vamos por más. Ese es el verdadero evangelismo, el testimonio. El evangelismo, siempre decimos que es muy bueno el evangelismo masivo, el evangelismo al anónimo, pero a veces perdemos de vista el evangelismo al diario, al que conocemos, al que nos va a escuchar, porque es nuestro familiar, porque es nuestro empleado, porque es nuestro amigo, porque es nuestro vecino, con el que tenemos una entidad, con el que tenemos un nombre que en el caso de ser bueno y tener respaldo nos va a escuchar, va a querer saber lo que estamos queriendo. Gracias al Señor, al pesebre vinieron un par de vecinos, que no es poco, porque parecería, en muchas iglesias en Buenos Aires, las que yo conozco, muchas veces se nutren de personas de afuera, y en el barrio no son tantos los que hay en el barrio. Hay algunas iglesias que sí, que son más barriales. Pero es interesante porque eso quiere decir que el testimonio de la iglesia está siendo bueno. Me preocupa cuando no vuelven, quiere decir que vieron adentro, pero no, o sea, el evangelio ellos están escuchando y después veremos cómo prospera. Pero entender, o sea, en qué lugar estamos de la carreta nosotros. ¿Estamos sentados cómodos? ¿Estamos al lado? ¿Estamos tirando? Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, según tu vigor y según tus recursos. Ojalá este año seamos más, como dicen ahora, proactivos en el Señor, en el ministerio, en el testimonio, en la predicación, en involucrarnos. No que no sean, porque realmente hay un grupo muy lindo, ¿no? Y todos, en mayor o menor medida, están sirviendo al Señor y estamos prosperando y el Señor va bendiciéndonos. Pero yo entiendo, y por lo menos por mí mismo lo digo, que siempre se puede hacer más, ¿no? Y si no estás haciendo nada, o sos de los que estás sentado en la carreta, te invitamos a bajarte cuando termine el tiempo de tu vida, que es fugaz, que vuela, va a haber sido la mejor decisión que hayas podido tomar. Terminamos, Ángel. ¿Qué más queda que decir que orar y hablar ante nuestro Padre? Padre Santo, realmente nos presentamos como tu iglesia. Queremos realmente ser hijos tuyos, adoptados, comprados con la sangre de Jesucristo,
y poder servirte cada uno de los que estamos aquí según nuestras fuerzas. Queremos realmente que en este 2026 pueda ser una iglesia pujante, que crece, que sirve, Señor, y que tú te manifiestas con poder, Padre Santo, transformando vidas, cambiando corazones, Señor, y obrando con poder en cada una de nuestras vidas y en la vida de las personas que conocemos, que afectamos, que estamos a diario. Padre Santo, gracias porque das una nueva oportunidad. Gracias porque, Señor, tú renuevas las fuerzas y podemos acudir ante ti. Y, Señor, y porque, como cantábamos antes, realmente tú eres fiel. Y sabemos, Señor, que lo que viene por delante va a ser de bendición porque queremos estar tomados de tu mano. Gracias, Padre Santo, por esta tu palabra, que podamos seguir reflexionando y que el día de mañana, lunes, sea una hermosa experiencia en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.